Hola, bienvenidos y buenas tardes. Estamos aquí con un pelín de retraso por temillas de conexión, pero bueno, todo para crear expectación al webinar, sí, exacto, al webinar de reacción del sector digital al COVID-19, ¿vale? Queremos dar las gracias a nuestros ponentes de hoy, a Lucía de Conforama, a Roger de L'Oréal y a Laura de ZETA. Si queréis presentaros un poco, pues perfecto. Si quieres empezar, Roger, que te tengo arriba del todo. Perfecto. Hola a todos. Soy Rogelio y soy el Media Manager para Yves Saint Laurent a nivel de España. Habréis visto L'Oréal porque somos del paraguas L'Oréal, para que no haya luego confusiones. Muy bien, pues por aquí. Lucía, si quieres. Vale, hola, buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? Yo quiero que me confirméis que me escucháis todos. Sí, muy bien. Sí, ¿no? Vale. Soy responsable de marketing, comunicación y medios en Conforama Ibérica. Y bueno, encantada de estar aquí y de compartir este webinar con vosotros. Igualmente, Lucía. Laura, si quieres. Bueno, primero de todo, gracias Rocket Roy, gracias a los clientes, bueno, pues por organizar esto y que realmente podamos todos comentar un poquito. Yo soy Laura, soy Senior Agency Account Executive en Ciotat. Voy a hacer justo 3 añitos y nada, estoy digamos que en la parte comercial con las agencias, evangelizando toda la parte de data determinística, tecnología, etcétera. Y bueno, para que sepáis un pelín mi recorrido, siempre he estado en tecnología, anteriormente estuve en un DSP de vídeo y nada, encantada de estar con vosotros y hacer la tarde un poco amena. Desde luego, claro que sí. Yo soy Marta de Rocket Roy, soy consultant bastante senior, llevo ya 3 años en Rocket gestionando relaciones cliente, gestionando inversiones, un montón de programas, pero sobre todo muchas aventuras en todo lo que es la parte digital. Y bueno, la verdad que tengo varios años ya de rodaje, así que cualquier cosa, pues ya sabéis. ¿Vale? Para los temas de hoy, pues daros muchas gracias, sobre todo a los valientes, que responderemos todas vuestras preguntas al final, ¿vale? Haremos como una pequeña parte de, bueno, preguntas y respuestas para que, bueno, en caso de que tengáis dudas o queráis tener una pregunta específica para alguien, pues nos lo escribís en el chat y así pues podremos contestaros al final, ¿vale? Seguramente no podamos hacer todas, pero bueno, haremos las principales. En cualquier caso. Entramos, si queréis, ya en el tema del día, que es un poco todas estas evoluciones que estamos viendo a raíz del COVID-19, que al final, bueno, pues ha sido un momento bastante interesante a nivel mundial, no solamente a nivel de España, que nos está afectando a todos los sectores. En estos hemos tenido pues, casos de súper éxito para algunos, otros muchos se han readaptado y bueno, vamos a ver qué estamos viendo a nivel de usuarios principalmente para empezar por el día de hoy. Si queréis, chicos. Perfecto. Bueno, si queréis empiezo yo. Al final, aquí me gustaría empezar con lo que es casi una teoría, lo que se llama la famosa teoría del efecto de los labiales o el efecto lipstick, que a muchos os sonarán y a otros ya estaréis un poco deduciendo a qué se puede referir. Que de hecho es una teoría que se vio tras el 11S. Leonard Lauder, presidente de la famosa empresa con su apellido, vio que las ventas de labiales incrementaban en un 11% tras este momento de crisis. Y lo mismo nos sucedió a nosotros en 2008, donde vimos que las ventas en los labiales también incrementaban un 5%. Aquí empiezan las hipótesis, miles de hipótesis, entre ellas las biológicas, donde dicen que en los momentos de crisis y complicados nos ponemos que nunca porque queremos atraer a la bla, 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 bla. Y luego tenemos también las hipótesis más psicológicas económicas, que dictan que aquí el usuario en tiempos de crisis empieza a no gastar tanto en aquellas compras de alta implicación. Pero a pesar de ello, seguimos permitiéndonos los pequeños lujos y los pequeños placeres de la vida, como puede ser comprar una barra de labios. Pero, ¿qué sucede en estos momentos? Que la venta de barra de labios no incrementa. Y esto ya es la primera señal de todas de esa diferencia con respecto
con respecto a crisis anteriores. De hecho, estamos en un momento donde el usuario al que nos enfrentamos... Uy, que me ha activado Alexa. Muy tecnológico, muy bien. De hecho, creo que me están escuchando ahora mismo. A lo que iba, que nos enfrentamos ante un usuario que es el más informado en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Internet está permitiendo que tengamos acceso a la información instantánea, esa información universal en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero es que además de esto, es un usuario que ha aprendido de crisis anteriores, ha aprendido a comparar precios en la crisis del 2008, a buscar lo que opinan los demás usuarios. Y además, en esta crisis está aprendiendo a superar ese miedo a la ansiedad, el miedo a quedarte solo en casa, pero que luego todo esto lo compensa con la tecnología. Y a lo que quería llegar es eso, que estamos ante un usuario muy distinto al de las anteriores crisis, un usuario que busca la calidad, la temporalidad y sobre todo la sostenibilidad. Sí, mucha más resiliencia, ¿no? Estamos viendo Sí. últimamente. Es Sí. una palabra que cada vez empieza a sonarnos más y más. Totalmente. La verdad que... Bueno, no sé si continúo yo o sí, vale. Continúa, Lucía. En mi caso, para mí hay algo importante en destacar en todo eso y es que al final, si pensamos en el consumidor, estamos hablando del mismo consumidor, ¿no? Es el mismo, el consumidor es el mismo. Lo que sí ha cambiado son sus prioridades, sus hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, con esta crisis del COVID, que ya se manifiesta, es evidente, ¿no? Con mucha evidencia, hay muchísimos usuarios que han comprado por primera vez online. En otros casos, el cambio en general... Uy, Lucía, se te está cortando un poquito. Si puedes repetir la última frase. Hola, ¿ahora me escuchas? Perfecto. Vale. Decía que lo que ha cambiado son sus prioridades, sus hábitos de consumo y que en algunos casos han comprado por primera vez online y que el cambio en otros casos viene generado porque se ha transformado esa compra en una compra muchísimo más reflexiva. No, ahora nos pensamos todo veces antes de gastar el dinero en según qué cosas. Es un consumidor que piensa 2 veces antes de hacer la compra. Entonces, yo creo que esto es importante. Y también creo que es importante destacar que estamos ante un usuario o un consumidor que es muchísimo más responsable en cuanto a la seguridad y la protección, ¿no? Y entonces, esto nos hace pensar a todos que es un tema súper prioritario y que pese a tener un papel fundamental, pasa por tener un papel fundamental tanto la seguridad de los clientes como la de los propios trabajadores y los colaboradores de las empresas, y nosotros como empresa tenemos que poder transmitir ese mensaje para que los clientes se sientan tranquilos y seguros que puedan continuar disfrutando, en mi caso, de las compras de nuestras tiendas de Conforama y en un e-commerce, ¿no? Y luego, por último, hablando de este aspecto del nuevo consumidor o de los nuevos hábitos del consumidor más bien, yo creo que es muy importante incorporar en nuestras reflexiones siempre la palabra incertidumbre, ¿no? Porque al final vamos a tener que aprender todos a gestionarla. Y la mejor forma de aprender a gestionarla es estar siempre preparados, saber que vamos a tener muchos cambios a partir de ahora, que siempre vamos a estar cambiando. Tenemos que habituarnos a tener una rápida capacidad de reacción. Realmente no creo que se pueda prever en el futuro exactamente cómo va a cambiar el consumo después de este periodo de confinamiento y menos después de la crisis que todos sabemos que vamos a afrontar. Pero sí que tenemos todos unos guidelines, ¿no? Que nos van a orientar un poco y al final lo importante es adquirir esa capacidad de reacción que nos permita una rápida adaptación a cualquier nueva situación. Yo creo que eso es fundamental. Desde luego, hay un tema muy importante que has dicho, es el tema de los usuarios que han empezado a comprar por primera vez online. Creo que aquí es súper importante tener el tema de una experiencia de compra que sea positiva, ¿no? Aquí, bueno, a nivel de consumidor, pues si quieres contarnos un poquito más, Laura, que creo que me he colado directamente, que ibas a decir
Te lo he quitado de la punta de la lengua. Nada, justo no. Yo justamente iba a enfocarlo cuando estaba hablando Lucía en la parte de los consumidores que por primera vez han comprado online. Yo lo quería orientar un poquito en cómo los consumidores han cambiado su conducta, ¿no? Es decir, al final nosotros lo vemos como que el consumidor, sobre todo en esta cuarentena y en la crisis, se ha tenido que adaptar, ¿vale? Y es cierto que vemos como dos tipos de consumidores, es decir, consumidores que estamos muy habituados a las plataformas digitales y es cierto que este tema de la cuarentena nos ha afectado mucho, pero éramos usuarios y consumidores que estábamos muy habituados a las plataformas digitales. Bien que comprábamos online, que utilizábamos las redes sociales en nuestro día a día, pero también tenemos otro consumidor que no estaba nada acostumbrado a plataformas digitales, ni siquiera al uso de redes sociales, que es cierto que si ya la cuarentena es complicada, añadir digamos que este paso más, yo creo que se hace más difícil, ¿no? Entonces, os voy a poner un ejemplo personal que al final yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Mi abuelo, por ejemplo, cuando empezó todo el tema de la cuarentena, él vive solo y nada, pues él se confinó, se quedó solito y dijo que nadie le fuéramos a visitar porque él tenía mucho miedo. Entonces, es cierto que todos hemos empezado a hablar con él, pero llegó un momento en el que al final nos queríamos ver, ¿vale? Y él no conocía Skype, WhatsApp hablaba lo justito a través del chat, pero no conocía las videollamadas. Entonces, entre toda la familia sí que empezamos a, jolín, instálate Skype, vamos a ver cómo conseguimos hacer videollamadas y a día de hoy prácticamente todos los días hablamos con él por videollamada. Entonces, para él ha sido un paso gigante porque no tenía ni idea de la cantidad de cosas que tenía la tecnología y de las cosas que se podían hacer, ¿no? Entonces, a mí esto lo que realmente me da a entender es que ha habido muchos cambios en las conductas de los consumidores y de los usuarios, ¿vale? Es decir, efectivamente. Al final hay estudios, pues por ejemplo, como Global Web Index y de Ipsos, que revelan realmente que más del 42% de los usuarios han incrementado el uso de los contenidos streaming e incluso más de un 32% en el consumo de las redes sociales, ¿vale? Sobre todo a mí me llama la atención las redes sociales, o sea, al final son plataformas que nosotros utilizamos a diario, un 32% más por encima del uso que le solemos dar, es bastante uso, ¿vale? Entonces, al final sí, daros un poco también de datos como que el mismo estudio revela que, bueno, un 23% de los consumidores compra totalmente en e-commerce, ¿vale? Que aquí ligándolo un poco con lo que tú has dicho, Lucía, muchos de esos usuarios serán totalmente nuevos. Y bueno, y luego qué decir de todas las aplicaciones relacionadas con el food delivery, apps de comidas, que realmente nos hemos dado cuenta de que se han multiplicado por 3 las descargas. Entonces, ligándolo todo un poco, yo creo que el cambio en la conducta de los clientes y de los usuarios ha sido muy, muy, muy importante y que nos tenemos que enfrentar a esto realmente. Sí. Desde luego, mucho más conectados. Uy, perdón. Dale, Lucía, perdona. Perdón, que quería añadir una punta a esto que dice Laura, que también es muy curioso, este cambio de historias, como comentaba, y un dato que he podido ver a través de nuestra propia experiencia y aparte de un estudio reciente de Kantar, es que ha cambiado incluso la franja de consumo de los usuarios online. Lo que, ¿no? A través del teletrabajo, ¿no? Que todos nos hemos visto obligados a hacer ahora. Antes las compras, digamos, o la navegación personal era por la tarde-noche, la franja del shopping, ¿no? Y eso ha pasado a la mañana. Entonces, no sé, me parece un dato curioso a compartir también. Sí, de hecho justo eso también lo vi ayer, de que pasamos de comprar de 9 a 1 de la tarde, que al final yo no digo nada, pero es hora de teletrabajo. Y al final hemos roto ese miedo que teníamos o que tenían muchos de comprar online, porque al final muchos nunca, ya lo decías Lucía, muchos nunca habían comprado online y han descubierto un mundo que de repente está siendo una maravilla. De hecho, tengo amigos que me dicen, joder, es que mis padres no dejan de pedir ahora mismo de las tiendas online. Y yo como, vale, porque ya acaban de descubrir ese potencial que tienen y las facilidades que les genera el digital. Y creo que al final ha sido bastante, esta crisis ha sido como el catalizador de esa digitalización que tanto se venía hablando. Y de una manera forzada ya nos hemos visto inmersos en ellas y que no nos ha quedado otras. Y al final creo que muchos han visto ese potencial que tiene el digital y todo lo que se puede hacer a través de él y que no es tanto ese miedo infundado que se tenía antes, sino que cada vez nos abrimos más a esas nuevas tecnologías.
Luego aquí surge un punto muy importante para las marcas, que es cómo conectar con aquellos usuarios que solíamos hacerlo pues desde la parte más offline, ¿no? Que aunque es cierto que el consumo de la tele se ha incrementado un montón, pues la inversión también en tele pues ha bajado un poco, lo cual también es relativamente normal teniendo en cuenta la situación en la que estamos, pero cómo podemos desde el punto de vista de las marcas conectar de nuevo con estos consumidores que empiezan a estar presentes en canales en los que no estaban, pues a lo mejor tan habituados, o reconectar con aquellos que ahora pasan el doble de tiempo en redes sociales o buscando informaciones a través de blogs y demás. Al final, esto es como un challenge importante de cara a las marcas, ¿no? Volver a retomar contacto con esos usuarios, cómo contactar con ellos, cómo generamos un plan de comunicación adaptado. Os dejo preguntar. Sí, yo creo que al final todos estos nuevos hábitos de consumo se traducen por parte de los usuarios también en un aumento de la conciencia, como decíamos anterior, ¿no? Transformación de prioridades, la preocupación por la salud y la seguridad. Entonces, creo que, como tú decías, tenemos claramente una oportunidad de reconectar con los consumidores y hablar con ellos de un modo mucho más cercano de lo que veníamos haciendo, que al final como que el día a día te va comiendo, ¿no? Y parece que entremos todos en una inercia de comunicación o de mensajes o de campañas, y este parón como que nos ha permitido pensar, reflexionar tanto a empresas como consumidores y pensar por dónde queremos tirar ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo creo que el engagement y todo lo que solemos trabajar en la parte más alta del funnel toma un papel, si acaso, más importante del que tenía. Ay, perdón, Sí, ¿estáis escuchando? Vale. Sí, Más importante del que tenía, porque tenemos que replantearlo de un modo más efectivo del que veníamos trabajándolo. El prospecting o la prospección como una acción para aumentar el cookie pool data ya no es suficiente. O sea, tenemos que pensar en más, tenemos que pensar en el valor añadido de esa parte del funnel. Y ahora yo creo que es el momento perfecto para ese tipo de comunicación y para conectar con los usuarios, ¿no? Es una oportunidad para reducir todo ese trabajo, los mensajes y conectar con el público. Y yo creo que en nuestro caso, en Conforama en particular, también que hemos visto, y está claro que lo que hemos visto es en este periodo, en este corto periodo, un considerable aumento de las compras del e-commerce y, por ejemplo, servicios que, aunque funcionaban muy bien, ahora han acabado de funcionar, no quiero decir despegar porque venían funcionando muy bien, pero han acabado de tener un resultado espectacular, como por ejemplo el servicio de Click and Collect, ¿no? Han sido cosas que han aumentado. Y yo creo que ahora el reto es abordar este aumento en lo digital, respondiendo un poco adecuadamente a todas las demandas de los clientes de forma personalizada. Y entonces, perdón que me alargo mucho, pero bueno, entonces, si me centro qué actitud hemos tomado nosotros, bueno, nosotros en nuestro caso en particular estamos trabajando para implementar nuevos sistemas de compra, que creo que es una cosa muy importante, siempre desde el punto de vista digital. Por ejemplo, el Click and Drive, estamos trabajando ya en este nuevo sistema. La venta telefónica, que también fue reforzada por el canal digital, creo que va a tomar un papel importantísimo, sobre todo por lo que comentaba Laura, ¿no? Que hay gente de una franja horaria que no estaba muy acostumbrada, hay una franja de edad que no estaba muy acostumbrada a las ventas online y que ahora se incorporan en este mundo, pasan a ser nuevos clientes en lo digital. Entonces, la venta telefónica va a ayudar a que el camino sea más fácil. Y la venta se sigue digitalmente a través de chats y de compartir pantalla. Y bueno, por último, yo creo que también es muy importante reforzar todas las medidas de protección de seguridad, como veníamos diciendo. Al final lo que produce esta crisis es acelerar un proceso de consumo digital que iba a llegar, pero quizá no iba a llegar tan rápido como está llegando, ¿no? Entonces, bueno, siempre acabamos en pensar que nos tenemos que adaptar, tenemos que ser rápidos, mejorar la capacidad de reacción, ofrecer siempre una comunicación basada en los mensajes auténticos, transparentes y aprender sobre todo a ser muy flexibles. Estamos un poco metidos en esto de que hoy podemos tomar una decisión y mañana podemos
tener que cambiarla por completo. Es muy importante. En O sea, definitiva, adaptando, son sí. 4 palabras que son anticipación, flexibilidad, rápida acción y comunicación efectiva. Muy bien. Desde luego, creo que has listado muchos de los puntos muy importantes. Roger. Y en nuestro caso nos sucede más lo mismo también. Todo esto ha dado que tengamos que acelerar en todo este proceso de digitalización que teníamos. Que recuerdo hace unos meses la palabra digitalización estaba en boca de todos y las empresas que decían ser muy digitales, muchas de ellas tenían una inversión en media de un 20% anual en digital y ya era mucha inversión. Pero de la noche a la mañana nos hemos visto inmersos en todas esas, estamos viviendo todas las historias, los mitos, estamos viendo los KPIs, los conversion rates, los click-through rate, el engagement rate, todos palabras en inglés que dan más credibilidad, pues esto parece. Y eso es lo que se ha convertido en nuestro día a día, en lo que vemos todos los días y para muchas marcas es el único canal que está generando ventas, que es el entorno digital. Y de ahí lo que comentabais es esta flexibilidad que necesitan a diario las empresas, la flexibilidad y adaptación. Porque ya lo decía Darwin, no es el más fuerte ni el más listo el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Y esta es una de esas situaciones donde ves que efectivamente así es, que necesitamos adaptarnos en este entorno digital que está en constante cambio y ser capaces de comunicar todos nuestros valores. Esta es una palabra que voy a repetir muchísimo a lo largo de hoy. Cada vez cobran más importancia. Así es, transmitir esos valores y esos atributos de producto en un canal que a priori puede parecer frío, puede parecer intangible, porque es muy complicado transmitir a través de digital o medios que no tienes ese soporte físico o emocional. O no, o puede ser todo lo contrario, porque en momentos de crisis es cuando las marcas debemos estar apoyando sobre todo a los consumidores. Debemos ser las primeras en apoyar a la sociedad y dar respuesta a lo que está sucediendo. Miremos los ejemplos, como pueden ser en L'Oréal, donde estamos fabricando desinfectantes en nuestra fábrica de Burgos, el grupo LVMH, lo mismo, desinfectantes también, Grupo SEAT, fabricando los respiradores y Inditex, fabricando mascarillas. Y al final, aquí veis el impacto emocional que pueden conseguir las marcas en un entorno como es el digital. Y en estos momentos tan complicados, genera esa humanización de una marca. Los valores que siempre has querido transmitir, este es el momento de hacerlo como marca. De hecho, se me ha quedado grabada la frase que tenía el envío de mascarillas de Inditex, que decía, aunque los océanos nos separen, nos une la misma luna. Es una frase preciosa. Bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta cuando la leí. Y una empresa como Inditex, que para ti no significaba nada, de repente se te ha posicionado en el top of mind como una empresa con valores, que está ahí apoyando en los momentos más importantes. Y creo que a eso es a lo que hay que aspirar en estos momentos. Hay que buscar esa proactividad altruista. Es cierto, es complicado comunicar en estos momentos, pero tenemos que tender a eso, a comunicar valores por encima del valor, que eso es lo que va a apreciar el consumidor futuro de tu marca. Desde luego, completamente de acuerdo. Aquí el que no consigue entablar una relación más humana y más específica con el consumidor, el día de mañana tendrá que pelearlo mucho más duro, vaya. Así es. Completamente de acuerdo. La verdad que el ejemplo que nos has puesto de Inditex llama mucho la atención porque bueno, siempre ha sido una de las empresas top of mind, pero desde la semana 3 de confinamiento creo que salen en los estudios unas burbujas enormes y unos crecimientos Totalmente. Son acciones que han tenido un resultado muy positivo. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto de hoy, un poco cómo adaptamos esta comunicación a nuestros planes estratégicos y cómo afecta esto a nuestra estrategia de medios, mix de medios, cómo conseguimos adaptarnos para tampoco, pues para no perder ese contacto directo con los clientes y conseguir, como decíais, pues humanización, ¿no?, de la parte digital que a veces pues puede ser un poco freno, no sé, para estos usuarios que empiezan a usar estos canales por primera vez. Lanzo pregunta. Vale. Bueno, en nuestro caso,
lo divido en 2 puntos, ¿no? Un poquito la forma en que hemos adaptado la estrategia para hacer frente un poco a esta realidad. Yo diría que nosotros lo que hemos hecho es, y insisto mucho con esto, pero porque creo que es un punto muy importante y que a partir de ahora tiene una relevancia increíble, nosotros somos un retail, entonces hay que tener en cuenta que estamos trabajando y estamos focalizados en el mercado digital, pero necesitamos de nuestras tiendas, ¿no? Entonces, todas las medidas de seguridad necesarias, tanto para colaboradores como para clientes, y cuando digo colaboradores me refiero a los trabajadores, a la parte del transporte, al montador de los muebles, ¿no? A toda la parte del proceso de trabajo. Que cada vez, de hecho, tiene más importancia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, estamos trabajando también en el tema de los envíos para que sea un proceso mucho más rápido y en un periodo más corto de tiempo. Eso es una cosa también fundamental. Vamos hacia ese camino, ¿no? Todo mucho más rápido y nos tenemos que adaptar también a estos procesos de tiempo. En cuanto a la política promocional, en Conforama nosotros somos una enseña que nos caracterizamos por ser bastante agresivos y ofrecimos promociones en todas nuestras familias de productos. Yo creo que es un atributo fundamental para nosotros, para la marca. Nos vemos como, gusta llamarnos democratizadores, porque entre nuestros atributos fundamentales está el de ofrecer estilos para todos los gustos, precios para todos los bolsillos y situándonos cerca de todos los clientes, tanto la tienda física como un reto total. Importante. Entonces, en definitiva, sí que buscamos máxima facilidad a los clientes. Y en cuanto al tema de la inversión y de los medios y de qué forma lo vamos a trabajar, insisto que nosotros somos retail, entonces a diferencia de un pure player, necesitamos de nuestras tiendas. Nosotros no podemos tener un cliente off o on, nosotros simplemente tenemos un cliente que llega y que va parando o impactando en diferentes touch points y reflexiona su compra antes de efectuarla, en este caso a través de nuestro e-commerce, y en esta situación de emergencia que hemos tenido que cerrar nuestras tiendas físicas, eso nos ha llevado a tomar decisiones muy rápidas en cuanto a inversión en medios, en cuanto a mensajes, y hemos focalizado nuestras campañas únicamente en acciones digitales, aprovechando que muchos canales los precios se volvieron mucho más accesibles, por ejemplo, sobre todo, que bueno, todo lo que es programática y social ads han bajado los precios por la retirada de anunciantes, y cuando volvamos a abrir nuestras tiendas, sí que tenemos que volver a trabajar el mix de un modo mucho más completo, ¿no? Abarcando la totalidad de los medios que ya veníamos trabajando antes. Probablemente sí que vamos a abordar nuevos canales, vamos a invertir mucho más en la parte digital porque la sociedad nos lleva por ese camino, y vamos a entrar en canales que están teniendo su auge durante el confinamiento, como puede ser, por ejemplo, TikTok, ¿no? Que en este confinamiento todos sabemos que ha sido un boom. Le estamos cogiendo todo el gustillo, ¿eh? Sí. Más o menos. Vale, y en cuanto a, digamos, a nosotros, sobre todo lo que, digamos, de las primeras acciones que hicimos ha sido las medidas de seguridad, que sobre todo en los establecimientos físicos es el primer touch point que teníamos con el cliente. En nuestro caso, gran parte del grosso de las ventas viene de esa parte retail. Pero claro, ante la imposibilidad de tener esos puntos abiertos, todo se ha volcado en una eficiencia de inversión en digital. ¿Por qué hago tanto foco en digital? Porque ya las inversiones que tenías planificadas para X periodo de tiempo, ya sea en tele, prensa, exterior, de repente ya no tienen tanta fuerza o tanto sentido, porque no vas a conseguir esa cobertura que necesitas. Y por eso hemos mirado mucho a trabajar el funnel en digital. Pero aquí me gustaría remarcar algo, y es que tampoco nos hemos vuelto locos en buscar ese ROI, ese ROAS en digital, porque hay que tener claro que cierto es que necesitas hacer eficiente tu inversión, pero llega un momento en el que el río en el que estás pescando ya no es lo suficientemente grande y necesitas esa capa de awareness por encima para poder generar
muchos más usuarios para luego poder hacerles retargeting. Y nuestra estrategia en digital se ha centrado sobre todo en eso, en hacer una inversión mucho más eficiente, pero sin olvidarnos de conseguir la cobertura que necesitamos. Ya lo decía Lucía, ahora mismo es un momento estupendo para invertir en medios. ¿Por qué? Porque de repente es todo mucho más barato, tienes mucho más reach, tienes esa cobertura que necesitas y todo más económico. Pero claro, siempre teniendo en cuenta cómo comunicarlo, porque el tono te va a definir toda la estrategia de tu campaña. Y por otro lado, en digital, como muchas marcas no tenemos lo que es un e-commerce propio, ahora más que nunca colaboramos con lo que son nuestros retailers, como Sephora, Prestige Club. Uy, te estamos perdiendo un poquito. ¿El qué, perdón? Mejor ahora, que te había perdido un segundo la voz. Perdón. Ahora mismo es cuando colaboramos más que nunca con esos pure players digitales, con nuestros partners, porque es el único canal donde se genera esa venta y ese touch point con el cliente. Y también tenemos acciones promocionales, sin lugar a dudas, como todas las marcas, pero no comunicamos no hacemos push de manera proactiva de estas promociones. No hacemos una campaña de medios donde la comunicación sea disfruta de este 50% de descuento. No. Nosotros apostamos más por realizar esa comunicación de la oferta en el canal donde se genera la venta. Porque es muy distinto la percepción que tienes tú cuando entras a un Amazon y te impactan con una oferta a que seas impactado cuando estás leyendo una noticia en tu página web. Y de ahí ese trabajo que estamos volcando ahora mismo en cuidar mucho los entornos donde nos publicitamos, el cómo y el con qué nos publicitamos. Y además de eso, tener esa visión de qué está sucediendo en el mercado. Porque para nosotros, ya os podéis imaginar esa famosa teoría del lipstick. Lo lógico hubiese sido que, venga, vamos a apostarlo todo y vamos a hacer campaña con labiales. Pero es que el mercado no dice eso. El mercado te dice lo contrario. Te dice que se están vendiendo más tintes de pelos que nunca. De hecho, en estudios internos, vemos que casi un 28% de los usuarios se están empezando a teñir el pelo en casa. Y esto es un comportamiento que nadie hubiese previsto en estos momentos de crisis. La gente empieza a teñirse el pelo, a cuidarse mucho más la piel. Toda la parte de skincare es el momento donde las ventas están creciendo a unas cifras que tampoco te esperas. Y de ahí la importancia de escuchar el mercado en todo momento, sobre todo ahora, porque con las distintas fases vamos evolucionando y como personas, vosotros ya habréis visto una evolución en vuestro ser, por decirlo de alguna manera. Esos primeros días de confinamiento a la evolución que ha sido a día de hoy no tiene nada que ver. Y eso mismo sucede con las compras en digital. Y esas compras en digital es lo que tienes que ir viendo cómo va evolucionando tu usuario e ir acompañándole en todo este proceso evolutivo para ir adaptando la comunicación. Y como ejemplo, nosotros teníamos preparado para el Día de la Madre una campaña donde no le hemos parado. De hecho, hemos mantenido toda la comunicación en digital. ¿Por qué? Porque creemos que es un momento donde la gente sigue necesitando o sigue buscando el realizar un regalo a su madre. Pero la gran diferencia de la comunicación ha sido que no le hemos enfocado a promoción. En ningún momento hemos entrado en ese punto. Puedes mantener una comunicación más corporativa y ya la oferta viene en el punto de venta, que es en esa página web. Y ya con esto ya me callo. No, pero es súper interesante porque desde luego tenemos dos puntos muy diferentes, ¿no? Un súper comunicador agresivo como Conforama y un comunicador pues más de... Así es. ¿Cómo podemos decir? O, no sé si categorizaros como lujo, seguramente sí. Entonces, bueno, pues son dos puntos de vista muy diferentes, con estrategias muy diferentes, pero muy interesante. Habéis visto que es el momento, o bueno, muchos ya lo llevabais haciendo, como es el caso de Conforama y creo que L'Oréal también, de enfocarnos en el usuario, entender sus necesidades y adaptarnos, ¿no? Es un poco varios puntos que han ido saliendo y, bueno, yo creo que todo el sector llevamos bastante tiempo diciéndolo y encantados que ya estéis
a tope con ello. Ha llegado el momento. Esta era la tormenta perfecta que muchos esperábamos. Sí, crisis igual oportunidad, siempre es así, ¿eh? La verdad que lo estáis haciendo bien. Exacto, sí, sí. Desde el punto de vista de medios, bueno, si quieres comentamos un poco, Laura, pero vamos, nosotros lo que hemos visto, sobre todo el departamento de social, departamentos de display y demás, están a tope porque por un lado tenemos un montón de usuarios que están cada vez más conectados, los precios están bajando y bueno, siempre tiene que ir lógicamente en función de la estrategia de comunicación que tengamos y en función de la estrategia de marca, pero es un momento que ha sido bastante interesante para muchos de nuestros clientes de hacerse conocer y sobre todo es un momento en el que si tienes algo que decir, pues hay que comunicarlo porque más importante que ahora, siempre teniendo en cuenta el mensaje, ¿eh? Desde luego. Desde luego. Sí, por nuestro lado es igual, o sea, la parte, yo que por lo menos digamos que estoy un poco más digamos que en el departamento de las agencias y tal, lo que intentamos es estar muy cerca de ellas y a la vez de los clientes para saber qué es lo que necesitáis, ¿vale? Es cierto que y va un poco ligado con lo que comentaremos un poquito más adelante del tema de presupuestos de clientes, de que paren actividad o no, que me parece un tema bastante interesante del que hablar. Es cierto que creo que es hora de ponernos en la piel de los consumidores, a través de las agencias. O sea, es cierto que al final tenemos que entender realmente las necesidades y a veces es muy complicado, ojo, entender las necesidades de las agencias y de los clientes y desde nuestro lado lo que estamos haciendo muchísimo es hacer estrategias por sectores. Los sectores que más repercutidos se han visto en todo este escenario, los que más han sufrido, un sector automoción, por ejemplo, etcétera, sí que les estamos intentando adaptar estrategias para que sigan invirtiendo, ¿no? Que ahora es un tema que también nos preguntará un poco Marta, pero sí que estamos intentando adaptarnos a ellos, tanto a las agencias como a los clientes y hacerles la vida fácil y sobre todo, que es algo muy importante que yo también veo, tocarles más el lado personal, ¿vale? Al final, cuando estamos en crisis o cuando estamos en fases en los que realmente no lo estamos pasando bien, necesitamos tener un hombro, ¿vale? En el que llorar, por decirlo de alguna manera, y que nos escuchen. Realmente cuando alguien nos escucha es cuando nosotros abrimos nuestro corazoncito y realmente tiramos de la confianza y les contamos qué es lo que necesitamos o qué es lo que nos pasa, ¿vale? Entonces, yo siempre lo digo, tratar a las agencias que están en un momento muy delicado y tratar a los clientes siempre desde el lado más personal. Desde luego, es un momento, yo creo que, bueno, complicado para casi todos y la parte emocional pues es súper importante porque a todos nos afecta en mayor o menor medida. El lado humano, bueno, pues hay que ponerlo incluso con más fuerza en toda la comunicación digital, tanto a nivel interpersonal, cliente-agencia, como a nivel, pues, con el usuario final. Esto es súper importante. Desde luego. Tenemos bastantes puntos por delante. No sé si tenéis muchas preguntas por ahí o no, pero bueno, yo os comento un poco, ¿vale? Estábamos comentando el tema de la inversión, que es uno de los puntos que más nos atañen, que podríamos aconsejar cuando clientes nos dicen, oye, estamos dudando si dejar de invertir en estos momentos, bajar inversión, mantener... ¿Qué aconsejáis desde vuestro punto de vista? ¿Qué estáis viendo que os ha funcionado? Aquí me voy a lanzar yo un poco a la piscina con esta pregunta, que es cierto que me parece que genera bastante diálogo. Y de hecho la ligo un poco con lo que antes ha comentado Roger, ¿vale? Nosotros desde Ciotap vemos clave el posicionamiento. Creo que es hora de meterse en la mente del consumidor, de posicionarse en la mente del consumidor y como clientes dejar un poco de lado, ¿no? Ese mensaje de vender a saco, por decirlo de alguna manera. Recuerdo que hace poco hemos visto, y seguramente ya habéis visto la mayoría, una campaña de Bankinter que hubo en los medios en los que dejaban totalmente de lado su mensaje como banco e iban totalmente al usuario, ¿vale? A mí, de hecho, se me quedó grabado y creo que era muy buena campaña, ¿vale? Y es cierto que yo creo que las marcas han de ir por ahí. Es cierto que
siempre analizando caso por caso, porque como comentaba antes, ha habido sectores que realmente lo están sufriendo muchísimo más, pero creo que posicionarse en la mente del consumidor a muy corto plazo, ¿vale? Es decir, tácticas pequeñas que duren durante estos 2 meses que ha habido de confinamiento, etcétera, a largo plazo va a ser muy beneficioso para ellas, porque al final yo puedo estar entre 2 marcas que realmente más o menos me gusten y lo voy a comentar, pues, por ejemplo, L'Oréal, por ejemplo, y otras como pueden ser Apivita o Freshly Cosmetics, que también están muy en boca de todos, ¿vale? Y es cierto que a lo mejor a la hora de la verdad yo ver que un L'Oréal se está posicionando de esa manera, que me está tocando la patata, como yo digo, y a largo plazo ir a por ellos. Pero es que es así. Entonces, siempre muy de la mano con la agencia y muy de la mano con el cliente para ver realmente esos puntos, pero posicionamiento es clave para que realmente ellos vean el valor de todo esto y que a largo plazo estoy segura que van a ver los beneficios. No sé vosotros las marcas cómo lo veis. Yo, por ejemplo, desde el lado de proveedor, a ver Marta qué comenta, pero yo lo veo clave. Sí, nosotros una conversación que tuvimos en interno en la agencia hace poco, estábamos comentando, hay muchas marcas que están un poco en stand-by durante este periodo y cuando todo vuelva un poco a la normalidad va a ser complicado. Si no has tenido una conversación, un contacto con el usuario, va a llegar un momento en el que, bueno, pues esto se reactive, no sé cómo se reactivará, pero sí que creemos que habrá un pico bastante fuerte de volumen de trabajo para nosotros seguro, para los que estamos aquí y esperamos que los usuarios pues también estén ahí para dar lo suyo. Dejo a las marcas, que la verdad es que hablo un montón, chicos. Menos mal que soy la moderadora, que si no... No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, empiezo yo, ¿no? Para seguir con el orden. Yo, en este sentido, sí que estoy un poco de acuerdo con vosotras en cuanto a que las marcas no pueden hacer un parón 100%. Es muy importante, si no estamos en el top of mind, al menos estar en un nivel por debajo, pero estar dentro de la mente del consumidor. No es bueno para nada desaparecer, no estoy de acuerdo con esto. Pero sí creo que cada empresa tiene su propia realidad, ¿no? No sé, pero me imagino que hay muchísimas empresas que necesitan vender para poder invertir y eso es una realidad. Hay empresas que si no venden no pueden invertir en canales. Aunque yo creo que nos encontramos con canales como, por ejemplo, el Social Ads, que tiene tantas ventajas en cuanto a la forma de inversión, ¿no? Que se pueden hacer pequeñas campañas, poner un tope, definir segmentar en un público muy concreto y poner un tope en días, en importe. Entonces, yo creo que cada vez lo tenemos más fácil en ese sentido. De todas formas, en nuestro caso, como os venía diciendo, claro, nosotros tenemos 53 tiendas que ahora están cerradas, a pesar de que tenemos el e-commerce y que el e-commerce crece a niveles increíbles. No entro en cifras, pero puedo deciros que en algunos casos, si nos comparamos respecto al mismo periodo del año anterior, estamos triplicando ventas. Entonces, entendemos que tenemos que adaptar el mix a esa realidad, poniendo mucho foco en digital, pero no podemos olvidar que uno de nuestros atributos más importantes como marca es ofrecer una experiencia divertida, amena, disfrutar del momento de la compra en nuestras tiendas, el asesoramiento especialista, y son todas cosas que se viven también el 100% cuando entras en una de las tiendas de Conforama, ¿no? Entonces, para poder comunicar todo esto, sí que es verdad que necesitamos un mix 360 completo que asegure una cobertura muy amplia y que dirija tráfico tanto a nuestra tienda de e-commerce como a nuestras tiendas físicas. Está claro que ahora nos tenemos que focalizar en el e-commerce, que es uno de los puntos más fuertes que tenemos, y continuar trabajando los otro tipo de atributos que fortalezcan a la marca. Sí, y aquí también totalmente de acuerdo con lo que comentáis. Sobre todo, para nosotros ahora mismo creo que es un momento ideal para invertir. Que se tome con pinzas esta frase. ¿Por qué? Porque depende mucho del sector, ya lo comentabais, depende mucho de la situación de cada empresa.
pero creo que ahora más que nunca es una muy buena oportunidad para conectar emocionalmente con el consumidor, que al final es una inversión que estás realizando a largo plazo. Ya lo decías, Laura, en el caso de Bankinter hay muchas personas que ni lo contemplaban o ni lo valoraban como un banco, como no estaba dentro de sus opciones. Pero el hacer esa campaña, el conectar emocionalmente con los consumidores, el transmitir esos valores que tienes tú como marca, dice mucho de ti en estos momentos. Cierto es que miramos cada vez más por la rentabilidad. Pero esta rentabilidad no tiene por qué suponer que tengas que hacer muchísima inversión. Al final es como una lluvia fina que tú ni te enteras, pero que al final cala. Y eso es lo mismo que sucede a nivel del consumidor, en su mente. Es una comunicación que vas trabajando poco a poco, que llegado el momento, ese moment of truth, terminas comprando, porque ya te has posicionado como marca en el top of mind de los consumidores. Y ya lo veíamos en el barómetro de Kantar, donde solamente el 2% de los consumidores ven la publicidad como algo negativo. Solamente ese 2%. ¿Por qué? Porque es el 98% restante tiene claro que la publicidad es necesaria en esta vida. Pero claro, siempre y cuando no lo lleves a un tono oportunista. Esa es la clave, no llevarlo a ese tono oportunista, sino trabajar los valores, las emociones y generar la comunicación con el cliente. Y aparte, tampoco hace falta invertir mucho, también tenemos los canales orgánicos. No olvidemos que al final tienes que ver ese 360 de cómo te va a impactar toda la estrategia que estás haciendo en estos momentos. Por lo tanto, mi recomendación es no desinvertir del todo en estos momentos, que ya me pasa internamente cada vez que de repente llega un recorte de no sé cuántos, por Dios, otro recorte más, pero ¿qué vamos a vender al cliente de cara al futuro cuando volvamos a abrir las tiendas? Necesitas seguir manteniendo esa comunicación con tu cliente. Es muy arriesgado y ya los datos puede que me lo demuestren. Es muy arriesgado desinvertir de repente todo y jugártela al momento de la vuelta a la apertura y la vuelta a la normalidad, porque esta vuelta no va a ser lo mismo, va a ser muy paulatina y ya lo estamos viendo en datos de China. Los datos en China, retail no está abriendo, los consumidores no están yendo a las tiendas al nivel que se preveía. Tienes unos aforos que no llegan ni al 50% en muchos casos de las tiendas. Y claro, todo esto tienes que ir trabajándolo en estos momentos para cuando vuelva poco a poco esa normalidad, el cliente te vuelva a comprar. Desde luego, un momento un poco más de repensar todo, marcar tus prioridades en los canales importantes. Si puedes generar contenido, que esta parte es súper importantísima, que estamos hablando tanto de ella. Tema, pues, posicionamiento orgánico, blogs y demás, en estos momentos en el que el usuario está buscando contenido, pues también más importantes que nunca, desde luego. Totalmente. Y bueno, muchos consejos. Es el momento para ganar en relevancia, ¿no? Hay que aprovechar la cantidad de usuarios que están ahora mismo hiperconectados a la situación y entonces tenemos que trabajar en todo lo que sea posible para que nos permita ganar en relevancia y para que a largo plazo, como decíais, pues podamos vender, ya sea tanto en el punto de venta físico como en el e-commerce. Así es. Y esa relevancia, por ejemplo, nosotros antes no hacíamos directos en Instagram con nuestro embajador. Esas masterclass que hacíamos nosotros eran muy petit comité y eran todo presenciales. Y a día de hoy estamos cambiando esa actitud porque ya los informes semanales de Instagram te dicen que el usuario, aparte de buscar COVID, pandemia, en recetas, busca como cuarta opción los tutoriales. Y esos tutoriales son los que estamos generando a día de hoy, los contenidos de cómo maquillarte, cómo hacerte las cejas, todo eso que ahora mismo como marca podríamos pensar, ¿para qué voy a hacer eso si el usuario no me va a comprar? Pero no, esa mentalidad puede generar problemas a largo plazo porque nosotros hacemos esto no para vender ahora mismo, sino para que esa usuaria que le hemos enseñado a hacerse las cejas de tal manera, cuando llegue el momento de comprarse en un Primor o en cualquier tienda física,
algo para pintarse las cejas, va a acordarse de Miguel Ángel, de nuestro maquillador, y no va a pensar en otra marca, porque en ese momento le hemos enseñado a cómo hacer las cejas perfectas. Creo que ese es un buen punto, el generar los contenidos. Contenidos ahora mismo, que es lo que demanda más la gente. Ahora es cuando más tiempo tenemos. ¿Qué hacemos con tanto tiempo? Pues gastarlo en redes sociales, viendo la tele. Desde luego, la verdad que es un momento para construir relaciones a medio, largo plazo con los clientes, ¿no? Igual un momento para repensar todo, hacer pues, contenidos más calitativos, mejorar las webs también, mejorar todo el proceso global, ¿no? Desde el inicio del funnel de cómo voy a atraer a este usuario hasta el proceso final de compra para poder acompañarle y que la marca esté presente y tenga algo que decir en cada una de las etapas, ¿no? Con un contenido adaptado, desde luego. Totalmente. Estamos bastante justos de tiempo, nos quedan un poco los consejos y los casos de éxito. Entonces, si queréis resumir un poco los 3 consejos que daríais, por ejemplo, pues pongamos un anunciante medio que está reajustando la situación. A ver, la verdad que nosotros desde nuestro lado planteamos como 2 escenarios, ¿vale? Uno que es al corto plazo y otro que es al largo plazo, ¿vale? Yo creo que al corto plazo se tienen que enfocar mucho los clientes en su propia data, ¿vale? En first party data, incluso en third party data para realmente sacar un poco de partido a todo eso, ¿vale? Y luego es cierto que, tal y como lo vemos nosotros a largo plazo, antes de hacer cualquier acción es primero plantearnos si el consumidor ha cambiado sus hábitos de compra. Es decir, nosotros, yo creo que muchas marcas, y corregidme ahora vosotros si me equivocáis, chicos, vais a intentar impactar al usuario que ya conocíais anteriormente, pero yo creo que la pregunta es, ¿seguirá ese usuario ahí? Porque a lo mejor ha vivido toda esta crisis de una manera tan diferente que a lo mejor ha cambiado sus hábitos de compra y no está ahí. Entonces, primera pregunta para nosotros es esa. Y también, por otro lado, yo creo que la data va a jugar un papel fundamental a partir de ahora. O sea, nosotros cada vez más que los clientes se van a enfocar muchísimo más en el ROAS. Yo creo que cada céntimo que van a invertir van a querer recuperarlo de cualquier manera, como es lógico, y creo que el papel de la data determinística, de todas las tecnologías inteligentes, etcétera, van a ser fundamentales para realmente ayudar a los clientes a salir todos juntos de esta. Entonces, nosotros desde CEOTAP, como vemos un poco el escenario, es lo que os he comentado, desde el corto plazo que el cliente se enfoque bien en su data y que en el largo plazo primero se plantee si ese cliente y ese usuario sigue ahí y luego tirar de la data como principal asset. Sí. Muy bien. No, perdona. No, iba a hacer un recap que cómo podemos utilizar los diferentes tipos de data. Vosotros seguro que ya lo estáis haciendo a la perfección. La primera, como decía muy bien Lucía, es tener bien diferenciadas cada una de tus audiencias, bien trabajadas para, como decíamos, poder adaptarles un mensaje específico y poder tener todas estas informaciones bien actualizadas, ¿no? Todo, cuanto más podamos saber de los usuarios, siempre y cuando estos conocimientos no sean excesivamente intrusivos y podamos utilizarlos, tengan sentido en relación con nuestra relación marca-usuario, desde luego centrar en puntos que vayan un poco más allá, ¿no? Esta parte es súper importante y luego conocer cómo nuestros usuarios empiezan a interactuar, cómo van moviéndose entre los diferentes emplazamientos o actores del conjunto de medios. Aquí, ¿has consejillos que podáis dar para pues, este tipo de situaciones? No sé, hay muchas marcas, por ejemplo, que tienen ya unos canales predeterminados donde ven unos lift que se notan más que otros. Os dejo comentar, chicos. Yo, sin entrar en ninguno en concreto, pero hablando más a nivel general, yo creo que el consejo para mí está, en primer lugar, en la personalización absoluta. Necesitamos ir de la mano, obviamente, de tecnologías que nos ayuden a manejar la data de forma adecuada, conocer al máximo a nuestros usuarios para poder personalizar mensajes, momentos, creatividades, absolutamente todo. Yo creo que ese es el futuro y tenemos que llegar a eso lo máximo posible porque el usuario se está comportando de una forma
muy diferente a cómo se comportaba unos años en ese sentido. Es decir, depende qué tipo de mensaje lo consideran intrusivo y lo consideran molesto. Entonces, sí que tenemos que llegar a esa personalización y a conocer al máximo el usuario para poder entrar y para que nos pueda tener en cuenta, ¿no? Yo creo que esos son los consejos más importantes en este sentido. Sí, y para añadir, os recomiendo flexibilidad ante todo. En estos momentos lo más importante es tener esa flexibilidad y no os empeñéis en que vuestro plan de medios es perfecto como lo teníais. No os empeñéis en que hay que invertir sí o sí en exterior porque antiguamente era lo que mejor funcionaba. Ahora mismo hay que pensarse todas las estrategias desde una visión 360, porque ya lo veíamos, el digital lo está cambiando todo. Y seguramente hace 2 semanas no nos planteábamos hacer X colaboraciones o X campañas en ciertos entornos porque no tenían sentido. Y a día de hoy es que necesitamos de esa colaboración en otros entornos, entrar en otros canales. Y sobre todo es esto, simplemente flexibilidad. Y sobre todo barajar lo que hacéis en el 360, porque al final va a definir mucho cómo va a ser vuestra estrategia a medio y a largo plazo. Sí. Desde luego, muy bien. La verdad que hemos hablado de muchísimas cosas muy interesantes, como bien decías, adaptación y flexibilidad, personalización de creatividades, relaciones con el consumidor, cómo rentabilizar nuestros diferentes medios, canales y demás. Nos quedaría un poco comentar algunos casos de éxito o alguna que hayáis visto durante este periodo, antes de pasar ya a las preguntas, para tampoco alargarnos mucho y no robaros mucho tiempo, chicos. Si queréis empezar, si no, venga, Lucía. Sí. O sea, un poco ligado a lo que comentábamos antes, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Conforama, recientemente hemos lanzado una campaña de captación de leads en redes sociales, en Facebook, para nuestra familia de cocinas. No sé si sabéis, la venta de cocinas requiere un proceso bastante largo. Los clientes necesitan muchísima información, muchísimo tiempo para pensar. Entonces, bueno, lo que ofrecíamos es un asesoramiento personalizado a distancia. Y a su vez nosotros recabábamos el máximo de datos posibles de todos aquellos que estuvieran interesados en reformar sus cocinas próximamente y conocer un poco más acerca de todas sus necesidades y demás. Claro. Exacto, la personalización en su máxima expresión. Y hemos tenido unos datos increíbles de la campaña, la verdad que estamos muy contentos. Vamos a repetir esta dinámica de campañas de captación de leads, sobre todo para familias de producto que requieren mayor asesoramiento, ¿no? Como las cocinas, los colchones, quizá, o productos más especializados. Luego, como otro caso de éxito, quizá todo el tema de la personalización en plazos de entrega que estamos trabajando. La idea es tenerlo listo muy pronto y estoy segura que será un punto muy importante y será considerado como un caso de éxito. La habilitación también del servicio de Click and Collect por tienda, ¿no? Que depende un poco, digamos, de la demanda de los propios clientes y como veis todo esto va un poco ligado con todo lo que comentábamos antes de conocer al cliente, de personalizar mensajes, de personalizar absolutamente todo. Y actualmente creo que nuestras campañas digitales nos están dando unos rendimientos espectaculares, tanto en la parte de performance como la de social ads, y estamos convencidos de que todas estas implementaciones que estamos haciendo, las que os he comentado, más otras tantas, se transformarán en casos de éxito muy pronto. Qué bien, enhorabuena, porque la verdad que es un momento en el que estamos viendo Conforama digitalizarse de una manera brutal, la verdad. Sí, y en nuestro caso, al final las ventas en digital, cierto es que crecen de manera exponencial casi, pero lo más remarcable es todo ese ejemplo que os decía de nuestro maquillador, porque nosotros históricamente nunca hemos hecho estos live, estas masterclass. Y vista la situación, dijimos, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no probar haciendo unas mini masterclass en directo? Y al final la acogida que está teniendo es brutal.
los ratios de visionados, los engagement, los seguidores que le incrementan Miguel Ángel tras cada uno de estos directos, de repente están siendo un nuevo canal de comunicación con nuestro cliente que nosotros en ningún momento habíamos barajado previamente. ¡Qué al bien! Final, esto da lugar a pie a decir, ¿y por qué no hacer un mini test y poner inversión detrás? Poner inversión para que más gente vea estos tutoriales aún. De hecho, así lo estamos haciendo y está siendo un caso de éxito a nivel mundial, porque son pequeños gestos que haces en momentos que el consumidor más lo necesita o más lo busca y que nunca lo habíamos barajado. Y esto no es algo que miremos para generar ventas, sino para generar ese engagement con el consumidor y esa afinidad que tanto necesitamos. Desde luego, en belleza y salud, ahora más que nunca con el tema de, bueno, el revuelo de peluquerías y demás, Sí. Está cerrado, pues sí que es cierto que ahora pues el do it yourself está más a la moda que nunca, podríamos decir, ¿no? Y en este caso está aportando un valor importantísimo para todos los usuarios, sí. Desde luego. Y todo el paradigma que nos depara la vuelta a la nueva normalidad, porque ya no te vas a probar en ese fondo de maquillaje como antes, ya cuando lo cojas tendrás miedo. Ese labial, ya no te lo pondrás en la piel porque tendrás miedo. Y es aprovechar las tecnologías para que de una manera u otra con Modiface puedas coger el móvil y probarte y ver cómo te quedará ese color de labial. Y creo que es bastante excitante este nuevo paradigma que nos depara todo, porque es un momento tan distinto a todo lo que estamos acostumbrados que vamos a aprender mucho de todo esto. Sí, yo creo que todos los players en general, o sea, todos los agentes dentro del sector, vamos a aprender muchísimo. Sí. Sí, tal cual. Desde luego la experiencia en tienda va a ser de lo más revolucionaria, yo creo, próximamente. Sí. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado. No sé si nuestros usuarios visualizadores preguntas o les ha quedado todo bastante claro, pero en cualquier caso sería un poco el momento de, bueno, pues aprovechar y preguntar pues a Roger de L'Oréal o a Lucía de... Sabemos que es mala hora, chicos, que son las 7. Nos vamos a dar mucho la lata con las respuestas. Todavía no ha llegado la hora para pasear, es el momento. Hace una hora todavía. Sí, sí. Bueno, yo creo que así por recapitular un poco, ¿no? Y mientras si quieren los usuarios hacer o plantear alguna pregunta o pensar alguna pregunta, yo para cerrar, ¿no? O sea, para cerrar un poco diría que en nuestro caso va a ser muy importante, lo decía al principio, el tema de las medidas de protección y seguridad en las tiendas. No solo para los clientes, que sí, pero también a todos los colaboradores en toda la cadena de suministro, desde transportistas, montadores, almacenes, hasta que llegue a casa del cliente, muy importante. Esto va a cambiar por completo y, bueno, es de agradecer. Tomar conciencia también de toda esta aceleración de la digitalización, ¿no? Que en nuestro caso es una súper oportunidad. Trabajar para ofrecer estos mensajes personalizados según cada tipología de usuario, porque yo creo que eso es lo que esperan ya y que más esto irá a más. El consumo de medios, yo creo que tiende mucho cada vez hacia algo más personal e individual, no tanto personal sino individual, ¿no? Los dispositivos móviles hacen que los usuarios esperen mensajes solo para sí mismos. Esto, por ejemplo, no pasa con el mass media, con los grandes medios como la televisión, pero la tendencia los va a llevar también por este camino. De hecho, ya han empezado y pronto lo veremos por el tema de la individualización, con las tablets, por ejemplo. Luego, el mix, ¿no? Con un peso mucho más en la parte digital, pero aprovechando la capacidad de segmentación que tienen todos estos canales digitales. Pero tenemos que continuar cultivando todo el resto de canales, el 360 de los canales, el mix de los canales tradicionales por su bajo CPM, que va a derivar en una bajada del CPM, adaptando los mensajes también a esta nueva realidad. Y por último, insisto, que es
súper importante estar preparadas para este cambio, para afrontar nuevas situaciones de incertidumbre de ahora en más. Como decía Roger, también para ser flexibles, flexibilizarnos al 100%, tener una alta capacidad de adaptación a las nuevas realidades que vamos a ir viviendo. Y es súper importante cultivar las emociones hacia la marca, ¿no? Al final, los mensajes que se lanzan son muy importantes desde la parte más alta del funnel hasta la parte más baja. Así que, en definitiva, yo me quedo con personalización, flexibilidad al máximo, aprender a afrontar la incertidumbre y anticipación como claves para afrontar el futuro que nos espera. Sí. Exacto, que no nos pasen problemas de aprovisionamiento de stock y muramos de éxito. Así es. Exacto. A ver, tenemos una pregunta por aquí que nos pregunta María. ¿Creéis que los medios tradicionales perderán todavía más relevancia? Yo creo que no sé si quieres contestar tú, Roger, o... Espera, es que perdón, que estaba leyendo la otra pregunta de Clara. Y Sí, es que a mí también me sale la de Clara. Sí. No he visto la otra, por eso. Si la puedes repetir. Yo creo que cada medio tiene su... Te hemos perdido. No te escuchamos, Lucía. La pregunta era si los medios tradicionales todavía más relevancia. Ahora te escuchamos. ¿Hola? Sí, ahora te escuchamos perfecto, Lucía. Dale. Ahora, ¿no? No te escuchamos ahora. ¿Hola? Ahora sí. Ahora no. Y ahora no, otra vez. Bueno, Roger, si quieres, pues... Bueno, si quieres, mientras solventamos los problemas técnicos, voy contestando. No tiene por qué perder relevancia, es simplemente un traslado un poco de los momentos en la comunicación, porque ahora mismo, digamos, los medios tradicionales no es que estén pasando, bueno, sí, algunos están pasando por un momento de máxima audiencia. Veamos el caso de la tele, nunca ha tenido tanta audiencia como ahora mismo, pero es que digital está comiendo, digamos, parte de ese pastel a lo que podría ser la prensa, a los medios impresos. No lo vería tanto como la pérdida de audiencia en ciertos medios, sino un traslado de estas audiencias al canal digital, porque el consumo de prensa lo seguiremos haciendo, ya sea en papel o en digital. El consumo de tele seguirá a estos niveles locos que tenemos ahora mismo. Exterior, sin duda, es una de las grandes afectadas, pero en esta vuelta paulatina a la normalidad volverá a recuperar esa importancia que tenía en su momento. Y, de hecho, seguramente de aquí a un año y medio tenga incluso más relevancia, porque el miedo que estamos pasando, ese pánico a estar encerrados, nos va a hacer disfrutar más de esos momentos exteriores, esos momentos en el outdoor. Y creo que la relevancia no se va a perder, simplemente se va a trasladar a otros canales. Yo estoy un poco con Roger, la verdad. Yo creo que no van a perder más relevancia, pero sí que las marcas le van a dar más importancia digital, ¿vale? Es cierto que todavía hay muchos clientes que son muy reacios a invertir en digital, sobre todo en la parte programática, lo ven como difícil, como que no sé dónde va mi inversión, no sé dónde invierto, etcétera. Y yo creo que esta crisis les ha servido para confiar en entornos digitales. Entonces, yo creo que cuando todos volvamos un poco más a la normalidad, no van a perder relevancia, porque al final la tele, que es uno de los medios tradicionales más potentes, sigue teniendo cuotas súper altas. Exterior volverá a ser súper fuerte, pero sí que yo creo que va a haber un mix de medios un poco distinto. Es decir, los clientes le darán más importancia a la parte digital y a la parte programática y crecerán en porcentaje. Es lo que yo creo. Totalmente. ¿Me escucháis ahora? Sí. Dale. Yo lo que creo al respecto, estoy un poco de acuerdo con lo que dicen Roger y Laura, pero también creo que es importante pensar que sí que se van a mover en función de las nuevas generaciones que van a ir llegando al mercado del consumo, ¿no?
Entonces, las generaciones más pequeñas son 100% digitales, apenas ve la televisión tal y como la conocemos, tal y como la conocemos. Sí. Eso no quiere decir que la televisión desaparezca. La televisión se va a adaptar a este nuevo consumo digital para que estas nuevas generaciones consuman la televisión de forma adaptada a ellos. Con lo cual, en ningún caso van a perder relevancia. Yo creo que se van a adaptar y luego cada canal tendrá lugar para transmitir un mensaje u otro. Como comentaba Laura, el exterior sigue teniendo un peso altísimo, sigue siendo uno de los canales o uno de los touchpoints más potentes en la mente del consumidor, pero también se va a tener que adaptar. Ahora vemos pantallas digitales, el mensaje cambia, el mensaje es mucho más dinámico, entonces eso sí que va a pasar, pero en ningún caso van a perder relevancia, en ningún caso. Pero yo, vamos, no soy... no me puedo anticipar, pero es lo que pienso. Yo casi más que medios tradicionales hablaría también de dispositivos, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez somos más multidispositivos, vemos la tele, estamos con el ordenador en la mano o con la tablet, o estás trabajando pero tienes el móvil al lado. Entonces, al final es encontrar ese equilibrio entre qué comunicamos en cada canal y ajustarlo para que sea lo más adecuado posible a la estrategia de marca. Sí, a ver, sí. Seguimos, que nos están ahora sí viendo. A la pregunta de Clara, totalmente de acuerdo contigo, Clara, y es un punto que incluso se me olvidó comentar, todo ese tema de transparencia a día de hoy de las marcas, transparencia y sobre todo ya lo veíamos viendo la sostenibilidad. Ahora es cuando el usuario, bueno, ahora y antes el usuario demanda toda esa parte sostenible, porque hemos llegado a un momento de pandemia que justo se mezclaba con todo el tema de toda la parte ecológica, las huelgas con nuestra querida compañera Greta, todo eso se ha quedado muy marcado en el consumidor y cada vez demanda más esa sostenibilidad y transparencia de las marcas, porque, como os decía al comienzo, estamos ante un usuario que está más informado que nunca y tiene acceso a todo. En el momento en el que pretendamos por engañarle, entre comillas, es que se va a dar cuenta y eso, al final, es lo que más va a afectar en la relación con el consumidor, es el perder la credibilidad por no ser transparentes. Y creo que es un muy buen punto en lo que comentas en tu pregunta y, sin duda, la transparencia y la sostenibilidad son temas claves de aquí al futuro. Y creo que ya las marcas empezarán a ver la sostenibilidad como algo básico, algo que tiene que estar en el core de la marca y no como un extra que queda muy bonito de cara a decir que es una marca sostenible o que colabora con X asociaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos ante un consumidor que cada vez es más exigente y exige a todas las marcas responsabilidad y un consumidor que ha dejado de ser fiel a una marca, ¿no? Va consumiendo en función de lo que él necesita y no importa si es una marca u otra. Entonces, tenemos que estar siempre a la altura de ofrecer cosas que se adapten un poco a lo que ellos, a sus valores, digamos. Tenemos que buscar también adaptarnos a sus valores. Totalmente de acuerdo. Sí. Vale, si os parece, tenemos una última pregunta de Rubén Rey, que pregunta cómo vemos que las marcas se anuncian en ciertos medios como periódicos digitales que son parte de las famosas noticias falsas y puede perjudicar a la imagen de marca o no. Bueno, creo que es un tema de contenido bastante importante, chicos. Sí, perjudican definitivamente y sobre todo, bueno, depende, si eres una marca que busca que hablen de ti para bien o para mal, incluso te beneficiará. Sí. Pero si es una marca donde necesitas cuidar la imagen, aquí es cuando juega un papel importante toda la data, toda esa parte criba digital, las whitelists que hagamos, sí. Esta data de calidad que se compre y los filtros que apliquemos para no entrar en estos temas de contenido sensible, que de hecho todos los años sucede algo, ya puede ser contenido terrorista, contenido infantil, etcétera. Todo esto es una burbuja que explota todos los años con alguna marca. Y ahora es cuando estamos intentando filtrar y cuidar
mucho dónde aparecemos. El entorno hay que cuidarlo mucho. Sí, yo aquí la verdad creo que son dos temas. O sea, aquí hablamos un poco del entorno programático en el que, ¿qué es lo que queremos hacer? Quiero decir, queremos segmentar al usuario, a la audiencia realmente, tal y como se muestra esa audiencia, porque al final no nos engañemos, todos consumimos ese tipo de diarios en el que hay noticias falsas, consumimos noticias que hablan de temas sensibles porque realmente todos lo consumimos. Entonces, creo que aquí también es ver un poco la estrategia del cliente, si quiere realmente, como dice Roger, cuidar más su imagen o si realmente quiere llegar al usuario, ¿vale? Y aquí creo que entran en juego las plataformas tecnológicas, los DSPs y todos los filtros que ellos aplican de whitelist, blacklist. Realmente el uso de la data es súper importante aquí, de fiarse de fuentes determinísticas y fuentes fiables, ¿vale? Yo no me cansaré de decirlo, pero el papel de la data es fundamental aquí. Y que entre todos realmente seamos honestos. Quiero decir, al final estas cosas a veces pasan y es cierto que muchas marcas lo pasan mal y se alarman cuando a lo mejor su contenido sale en alguna noticia terrorista o alguna noticia en la que ha habido algún asesinato o algo, pero no debemos olvidar que también eso es lo que los usuarios consumimos. Entonces, para mí es un poco encontrar el balance entre las dos cosas. Sí, sí, que no nos obsesionemos tampoco con esas whitelists o... Sí, con la generación de whitelist, porque ya lo dices tú, Laura. Consumimos toda tipología de contenidos, por mucho que no nos guste admitirlo, y al final es simplemente eso, cuidar un poco el entorno, y hay momentos en los que es inevitable que algo pueda suceder. Sí. Sí, exacto. Pero bueno, ya estáis ahí vosotros, las empresas que trabajáis con estas tecnologías para evitarlo al máximo posible. Confío plenamente. Peleando. Mejorando cada día. Claro. Sí, eso siempre. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer, súper interesante. No sé a mí, pero me ha encantado un montón compartir pues, este webinar con vosotros. A mí también me ha encantado, chicos. A mí también. Creo que ha sido súper dinámico. Encantadísimo. Espero que la audiencia lo haya disfrutado y hayáis pasado buen rato con nosotros. Nada, encantada de saludaros a todos. Gracias a todos los que estáis del otro lado de la pantalla. Si queréis, podéis trasladar alguna pregunta. En mi caso estoy totalmente disponible para contestar a las preguntas que queráis plantear pasado el webinar. Sin problema. Gracias a todos. Igualmente, por parte de Pues esta gracias y muchas gracias. hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.